10 videos más aterradores del año. El explorador paranormal del canal, Lakeshore Paranormal, en esta ocasión se adentra a investigar una casa donde una familia indica que habría actividad sobrenatural. Entonces, luego de que Darren investigara por toda la propiedad y no encontrara nada, se dirige al sótano y captaría algo inquietante. Movement back there. Shadow. Shadow like came out from the to where the heater is and went back the other way. I got it on video. You can see it. It was short. It was just like a shadow that came out from there. Are you down here? Mientras Darren intentaba tener contacto mediante el Spirit Box, una sombra fue captada moviéndose de derecha a izquierda atrás de él. Para su suerte, el camarógrafo logró captar este momento y avisarle a Darren, quienes al ir a averiguar no encontraron nada. Entonces, ¿por hacer esto evidencia de actividad paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok Anarchy publica diverso contenido de temática paranormal, y entre ellos habría un video en particular que llamaría la atención de los espectadores. En esta ocasión, el TikToker se encontraba acampando en el desierto de Japón, y cuando se encontraba descansando, se despertó de forma abrupta, porque algo estaba golpeando fuertemente el exterior de su auto. Pero para su buena o mala suerte, Anarchy había instalado una cámara de seguridad al exterior. Lo que captaría sería aterrador. Se observa cómo la puerta del carro es azotada fuertemente en varias ocasiones. Pero lo más extraño es que al revisar la cámara, no había nadie. Este video ha generado discusiones y debates en los comentarios sobre qué pudo haber ocasionado ello. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Será acaso una entidad agresiva? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de Reddit que ves en pantalla compartió un video que fue grabado por un guardabosques en Tikal, Guatemala. El autor del video indica que nunca había escuchado algo como esto. Atentos. Se escucha algo escalofriante provenir desde las profundidades de este bosque. El guardia afirma que en todos sus años de trabajo nunca había oído algo como esto. Muchos comentarios indican que podría ser una forma de llamar al ganado del monte. ¿Y tú, te atreverías a explorar este bosque? ¿Qué harías si estuvieras en la situación de este hombre? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue captado por Ryan, quien se encontraba solo en casa, ya que sus padres habrían salido de viaje por unos días. Sin embargo, durante la noche, cuando trataba de conciliar el sueño, empezó a captar extraños ruidos en la casa, por lo que decidió coger su móvil e ir a investigar. Atentos. Second day. It's been okay so far, but what the f? This is what I mean. Crazy. Is it like... Hello. Oh my. Oh. Phone's upstairs. Oh my. Leave lights on. This.
swear to I seen something. Wait, fuck it. Una luz se encontraba parpadeando misteriosamente en la otra habitación, pero mientras más se acercaba, se podía ver una sombra subir las escaleras, lo que aterró tanto a Ryan que no se explica quién podría ser, ya que como se sabe, él estaba completamente solo en la casa en ese momento. Hasta el día de hoy, no se explica qué o a quién pertenecía esta sombra, ya que nunca se encontró nadie más en la propiedad. Entonces, ¿podrá ser esta alguna manifestación paranormal? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla no sube nada relacionado a lo paranormal, pero un video en específico que fue grabado con sus compañeros captó algo inquietante. Atentos. Oh my god. These things are fucking everywhere. It's cold as hell. No, I hear something. I heard something. Get in the house. I know you did too. I don't know. I don't know what the fuck this shit was. There's something. Oh my fuck. Escalofriantes y diversos susurros se escuchan mientras los jóvenes ingresan a investigar. Al parecer, uno de ellos logra oírlos, pero lo más escalofriante fue cuando la puerta de la casa de juguete se cerró por sí sola, inexplicablemente. Entonces, ¿por hacer todo esto real evidencia paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Tú decides. El rancho embrujado. La cazadora de fantasmas de México, Crisel Luna, y su amiga viajan a un abandonado rancho ubicado en Jalisco. Crisel habla con un chico de la localidad llamado Salvador, quien era parte de un equipo de trabajadores que remodelaban la propiedad. Salvador le dijo a las investigadoras que todos los trabajadores creen que el rancho está extremadamente embrujado, además que se han encontrado restos humanos en el lugar. Los trabajadores dicen haber experimentado varias extrañas cosas mientras trabajaban allí. Escuchaban extraños e inexplicables ruidos en la propiedad. Oían pasos subiendo las escaleras al segundo piso y muchos dicen haber visto la aparición de una anciana deambulando a la zona. Crisel y su amiga empiezan la investigación en el segundo piso y tan pronto como comienzan, experimentan extraña actividad. Quiero iniciar esta investigación subiendo por estas escaleras que son de las que él nos hablaba. Unas escaleras por las que escuchaban que una persona de madrugada
subía, se escuchaban los pasos, como ahora los míos. Y dicen que siempre al llegar al último escalón, dejaban de escucharse, como si esa entidad ya no quisiera llegar hasta este espacio. Ay, que la verdad es bastante escabroso. Vean que tiene algunas habitaciones. Vamos a iniciar por esta. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Se ve que hay algunos muebles antiguos que ya están llenos de tierra, que ya están... ¡Ay, ay! No, 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 ¿viste, Melissa? Se movió. Sí, se movió. Ay, Dios mío. Pero ya acabamos de llegar, sí estaba moviendo, ¿verdad? Yo vi como que se movió esto. Sí. Las dos investigadoras bajaron luego en un antiguo garaje que estaba siendo usado ahora como almacén. Encontraron varios muebles empolvados, materiales de construcción y una camioneta claramente abandonada. Pero las cosas empezaron a ponerse incómodas, ya que cuando se encontraban explorando el garaje, Grisel tenía la fuerte sensación de estar siendo seguido por algo, y parece que no se equivocaba. Y acá se ve una bodega. A ver, vamos a entrar aquí. Ay, Dios, aquí se siente la temperatura mucho más fría. ¿Cómo la sientes tú, Melissa? Ay, Se escuchó. allá atrás. Ay, Dios mío, ¿qué será? ¿Un gato, un perro? ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda ahí? Ay, ay, ay. Está horrible. A ver, vamos a ver. Vamos a avanzar. ¡Ay! Estoy escuchando ruidos. ¿Quién anda ahí? ¿Sabes qué? Yo siento que alguien nos está siguiendo. Siento de verdad desde hace ya un rato, Melissa, como algo viene pegado a mi espalda, pero siento que algo está jugando con nosotros. ¿Qué habrá ahí? Yo siento que de ahí se escuchó el ruido, ¿eh? Ay. Hola. ¿Quién eres? Ay, como una mujer. Ay, escucha, escucha, escucha. Se escuchan ruidos, como si alguien caminara ahí. Ay, no, vámonos, vámonos. Pero eso fue muy claro y como un lamento, como si alguien estuviera llorando. ¿Quién anda ahí? ¿Necesitas ayuda? ¿Quién eres? Una sombra, ahí atrás, ahí atrás. Ay, ay. Ay, vámonos, vámonos. Ay, no, pero es que quiero ir a ver quién es. Las investigadoras escucharon algo moviéndose en la oscuridad, para luego escuchar extraños lamentos que suenan como el de una mujer. Grisel y su amiga empiezan a arrepentirse de haberse entrado en ese lugar y deciden terminar la exploración rezando, pero las cosas dieron un giro aterrador. Acabamos de hacer una oración por todas estas almas o por la entidad que se encuentra aquí, porque hemos sido testigo y es muy impactante lo que hemos vivido dentro de este sitio, donde sé que hay almas en pena, o probablemente solo una que está aquí y que es la que se ha manifestado. Esta oración fue para ti y para todas las demás entidades que se encuentran aquí. Yo creo que es momento de retirarnos, porque... ¡Ay, no mames, no mames, no mames! ¡Ay, ay, güey! ¡No mames, yo vi algo! ¡Vamos, ven! ¡Ven, ven, ven! Algo se asomó aquí. ¡Ven, por favor, algo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¿Qué hay aquí? ¡Córrele, Meli, ven! ¡Ay, no mames! Es que yo aquí vi que se asomó algo, te lo juro. ¡Ay! ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? Yo ya no sé. De verdad. No, no hay nada. Ay. No, vámonos ya. Vámonos con cuidado, es momento de irnos. Una figura sombría con cabello oscuro aparece desde atrás de la camioneta, a lo que Grisel se dirige hacia el lugar de la aparición para investigar, teniendo cuidado de las tablas que están en el suelo, pero no hay nadie allí. Las dos amigas tienen suficiente y deciden salir del lugar. Entonces, ¿la propiedad se encuentra realmente embrujada y las historias de los trabajadores son reales? ¿O crees que puede ser una farsa elaborada? Tú decides. Catalina. Hace un tiempo se hizo popular ciertas prácticas de invocación, como Bloody Mary o Charlie. Y en el siguiente video veremos un extraño juego que al menos yo no había escuchado antes.
dos chicas se encontraban con una tétrica muñeca mientras recitaban algo y prendían algunas velas, pero las cosas no le fueron bien. No te verás y se queda miedo. Nada, son macanas. Apura, mira, ya estoy grabando. Mi abuelita dice, harto miedo le tienen, apaga la luz. Mi hermana ha dicho un ritual con sus amigos, dice que harto miedo da. No creo. ¿Verdad? Vas a ver. Apura, prende la vela, prende la vela. Catalina, Catalina, vuelve a la vida. Lo que el diablo te da, el diablo te quita. Catalina, Catalina, vuelve a la vida. Lo que el diablo te da, el diablo te quita. En nombre del demonio, manifiéstate hoy, aquí y en este día. En nombre del demonio, manifiéstate hoy, aquí y en este día. El video se hizo viral en su momento y las reacciones en internet no se hicieron esperar sobre este ritual. Entonces, ¿crees que es posible que el ritual haya tenido efecto? ¿O podría tratarse de una farsa elaborada? Tú decides. ¿Lo viste? En un pequeño pueblo en las afueras de Oklahoma, el usuario de Reddit LifeExcuse1640 y un amigo se encontraban cruzando una desértica ruta en medio de la noche, a la mitad de la nada, hasta que se encontraron una casa abandonada. El usuario de Reddit dice que siempre vio este lugar algo tétrico y que ha estado abandonado por varios años por razones desconocidas. Cuando pasaron por el lugar, decidió con una linterna a la distancia echar un vistazo a las ventanas de la espeluznante casa, pero captaron algo realmente aterrador. There it is. Looks like it's busted up. Oh. Go. Los chicos captaron en cámara un pálido y tétrico rostro que apareció de la nada, regresando luego a la oscuridad de la casa. Cuando es captado, el brillo de la linterna capta que el rostro parece no tener ninguna característica. Inmediatamente, los chicos salen velozmente del lugar. El usuario de Reddit, LifeExcuse1640, dice haber visitado la casa anteriormente y explica que quien sea que haya vivido allí parece haber huido desesperadamente. Entonces, ¿qué crees que puede hacer esto? ¿Es algo sobrenatural? ¿Algún juego de luz? ¿O hay alguien realmente adentro? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por mirar. ¿Y a ti, qué video te pareció más escalofriante? Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para más contenido y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video.